¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Justicia TV, el programa en donde abordamos las sentencias y precedentes más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con estudiantes de universidades de todo el país. Hoy hablaremos de la norma de etiquetado de alimentos. Para platicar sobre este tema nos acompañan Miguel Ángel Martínez de Economía de la UNAM, Brian Herrera de Derecho del UNITEC, Diego Romero de Ciencias Políticas de la UNAM, Frida Romay de Derecho de la UNAM y Sharon Sandoval de Nutrición de la Universidad de TAC. Yo soy Amadeo Díaz Moguel y esto es Derecho y Disentir. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos en una edición más de Derecho a Disentir. Hoy platicaremos sobre el etiquetado de alimentos. Todos hemos visto que desde hace tiempo cada uno de los alimentos, bebidas y demás trae un etiquetado al frente que justamente nos indica ciertas cuestiones relacionadas con salud. Grasas saturadas, exceso de azúcares, exceso de calorías, etcétera. Realmente ha sido una batalla que se ha peleado desde hace mucho tiempo, pero es hasta hace poco tiempo realmente que se volvió una realidad. Justamente la intención es dar a conocer a la población qué es lo que está consumiendo, darle un poquito más de información sobre los nutrientes o algunos pequeños riesgos que pueden existir, o grandes riesgos en algunos casos que pueden existir alrededor de ciertos productos alimenticios. En este caso, pues tenemos una mesa muy nutrida. Le doy la bienvenida a todas y a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos, algunas caras conocidas y otros por primera vez, así que pues bienvenidos. Brian, platícame, ¿cuáles son los hechos del caso? ¿Cuáles fueron las consideraciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Cuéntanos un poco. Sí, Amadeo, me da mucho gusto estar contigo y con los y las compañeras. Bueno, el amparo en revisión 240/2018 tiene como antecedentes que en el 2009 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la nueva norma oficial mexicana 051, motivo por el cual se implementaron los comités, participó COFEPRIS, etcétera. En 2010 se aprueba por unanimidad la nueva norma oficial mexicana 051 y se abroga la de 1994. Posteriormente, en 2014, se reforma y adicionan algunas disposiciones del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, y específicamente en el artículo 25 y 25 bis, se agrega una gran carga, una gran regulación en etiquetado frontal. Una asociación civil que se dedica al empoderar a los consumidores, inconforme con estas normas, promueve su juicio de amparo. En 2015 lo acepta un juzgado de distrito y esta asociación civil considera que el etiquetado es poco claro y además violenta los derechos a la alimentación adecuada, el derecho a la salud y el derecho a la información también adecuada. Además, también considera que COFEPRIS no sigue las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, motivo por el cual el juzgado de distrito ampara al quejoso, es decir, a la asociación civil. Inconforme con esto, las autoridades responsables meten su revisión. Lo recibe un tribunal colegiado y el tribunal colegiado lo pasa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada su relevancia. Se radica en la segunda sala de la Suprema Corte y se lo turnan a la ministra Yasmín. La ministra Yasmín, una vez de que hizo un análisis exhaustivo de todo el proceso, revoca la sentencia del juzgado de distrito y considera que es constitucional las normas y actos procedentes tanto de COFEPRIS como la norma oficial mexicana 051 y las reformas y adiciones al reglamento de control. Excelente, muchísimas gracias, Brian, por esta síntesis, digamos, del proceso ante el caso que nos enfrentamos. Frida, platícame, ¿qué te llamó la atención de la sentencia? ¿Qué destacas de los argumentos vertidos en el proyecto de la ministra Yasmín? Bueno, primero que nada, un gusto estar con todos ustedes y
Lo que yo destacaría en primer lugar es el sustento en evidencia científica que hay en la sentencia. Me gustó mucho que la ministra haya incluido párrafos donde muestra cómo a que la decisión que tomó está sustentada en propios documentos de la Organización Mundial de la Salud, de la FAO, de la ONU. También hace una explicación detallada acerca de cómo la COFEPRIS efectivamente en ese momento sí siguió con los lineamientos establecidos por estas instituciones, pero considero que pues discutir únicamente sobre este amparo, pues nos quedaremos cortos porque en el 2019 ya se volvió a reformar esta NOM 051 y pues los alcances, las cuestiones que abarca, los elementos que contempla el etiquetado ya van más allá de lo que se discutió en este amparo y pues considero que sería importante que la discusión vaya más allá. Muchísimas gracias, Frida. Sharon, desde tu perspectiva, cuéntame, ¿qué impresión te dio esta resolución de la Corte? Nos explica justamente Frida que uno de los temas que ella resalta pues, es la evidencia científica detrás de la resolución. Sí, claro. Buenas tardes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Y pues es muy importante y me da mucho gusto el hecho de ver que ya le están tomando más importancia a estos aspectos, pero desafortunadamente nuestra población sigue siendo muy ignorante, ¿no? En cuanto al conocimiento pues de todo lo que incluye un etiquetado de alimentos, más allá de. Entonces, yo creo que sería... ¿Qué incluye, digamos, o qué hay detrás de ese etiquetado de alimentos? Bueno, ahorita lo que implementaron fue nada más, ¿no? O sea, ahorita tengo unas aquí al lado y dice exceso de calorías y exceso de sodio. Pero en este exceso de calorías o en este exceso de sodio no es lo único que incluye, ¿no? O sea, incluye otros tantos aditivos, incluye edulcorantes, incluye pues muchas sustancias que con el tiempo son dañinas para la salud, son cancerígenas, provocan daño renal, daño hepático. Entonces, pues la población desafortunadamente es algo que desconoce. De acuerdo, o sea, desde tu punto de vista se queda todavía corta, digamos, la norma oficial respecto al etiquetado que hay en productos. Sí, exactamente. Ok, perfecto. Ahorita iremos yo creo que un poco más a fondo al respecto, porque sí nos interesa muchísimo tu opinión, para que nos digas efectivamente qué hay detrás de muchos de los alimentos que consumimos, porque efectivamente hay poca información al respecto. Miguel Ángel, cuéntame, ¿qué te pareció la sentencia? ¿Qué destacas de ella? Hola, ¿qué tal? Bueno, efectivamente, esta sentencia se aboca al etiquetado que tenían los productos anteriormente, cuando veíamos pilas nutrimentales y qué era lo que contenía cada uno de los productos. Me parece de acuerdo y estoy a favor de ella dentro de ese etiquetado, pero como bien mencionaban, el etiquetado vuelve a cambiar, vuelve a ser modificada la norma oficial mexicana y hoy vemos estos sellos en la parte frontal de los alimentos procesados, de los alimentos que vienen envasados, y cosa que a mí me parece que hubo un retroceso en permitir esta modificación a la norma oficial mexicana. Creo yo que el etiquetado estaba más completo cuando incluían pilas nutrimentales. De acuerdo. Diego, fue una gran batalla, honestamente, o ha sido una gran batalla, como comentábamos, el hecho del etiquetado, de mostrar, digamos, al frente una serie de advertencias, como una serie de clasificaciones, digamos, como cuando vemos la clasificación de alguna película, que de entrada te genere, digamos, alguna impresión sobre el producto que estás a punto de consumir. ¿Te parece, digamos, que había ciertos argumentos a favor de las empresas que se oponían a este etiquetado? ¿O consideras que es algo positivo o le faltó también, como nos comenta Miguel Ángel? Cuéntame. Sí, hola, muy buenas tardes a todos, es un gusto estar aquí. Pues son diferentes aristas desde lo que lo podemos observar. Como tú bien comentas, lo de las empresas, yo creo que sí les causa un problema, porque ahora el nuevo etiquetado, y creo que todos estaremos de acuerdo, no es de información, es de advertencia de lo que te puede pasar si ingieres o tienes algún tipo
o te llama la atención simplemente por comprarlo, ¿no? Recordemos que hasta le quitaron ahora los famosos animales con los que crecimos, los famosos actores con los cuales nosotros pues, nos sentíamos cómodos al comprar una caja de cereal o Sí, el tigre Toño, Melvin. un pastelillo. Exactamente. Entonces, creo que más allá de eso, las empresas les preocupa. Les preocupa porque nosotros al ver estas ya advertencias, no información nutricional, pues lógicamente pudiesen afectar a sus finanzas internas. Que por otro lado yo celebro mucho la sentencia porque creo que aparte de la normatividad, como bien lo dice Brian, aparte de los temas científicos, como bien los dice Frida, pues no nos olvidemos que esto es un tema que nos compete a todos. Por ejemplo, yo no soy abogado, no soy nutriólogo, pero yo al leer una etiqueta pues me está advirtiendo del daño que me puede causar. No olvidemos que esto nos atañe a todos y que todos somos seres humanos. Entonces, al final del día, sí, estoy de acuerdo con Miguel, que antes había una regulación mejor, que antes podías leer inclusive las calorías o los aportes porcentuales que te daba el día, ¿no? Ese alimento. Ahora no, ahora te dan sellos de pues cierta precaución. Sí, pero era muy difícil antes, muy difícil, y también la autoridad, leyendo el caso, lo disponía. Es que era difícil para personas. Simplemente les voy a dar unos datos de un estudio de conocimiento y sus etiquetados nutrimentales de alimentos y bebidas industrializados en México, hecho por Salud Pública, pues destaca que con el etiquetado anterior, ese de la tabla nutrimental, pues era difícil de entender y de comprender. Una encuesta aproximadamente 8,000 personas mayores de 20 años, pues resaltó que solo el 4.3% de la población estudiada, pues consultaban. Esto decían que porque tenían falta de tiempo, falta de conocimiento y dificultad para pues calcular las raciones necesarias al día. Entonces, pues yo creo que esto de los etiquetados es una fácil información, un fácil acceso y pues también una advertencia a todos nosotros respecto a lo que debemos o no consumir y tener pues también una correcta ingesta de estos. Muchas gracias, Diego. Brian, nos comentabas al inicio la síntesis, digamos, del proceso. Al final, la Suprema Corte de Justicia termina dándole la razón a las autoridades y declara como constitucional las normas. Pero cuéntanos, ¿cuáles eran los argumentos, Brian, que ofrecía, en este caso, la asociación para decir que era inconstitucional? Para ir poniendo un poquito de contexto y ver, digamos, ¿cuál es la opinión, digamos, del otro lado de la barrera? Sí, los argumentos de la Asociación Civil Jurídicos es el artículo 1, 4, 28 y 16 constitucionales, así como el 13 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se basan en el tema del derecho a la información, el derecho a la salud y el derecho a una alimentación adecuada. Ahora, ¿cuáles? Vámonos a los antecedentes del etiquetado. Mira, si me permites, estoy enseñando el etiquetado de antes. No era obligatorio y la información era atrás. Y el que avaló la ministra, el que dijo sí es constitucional porque ahora la nueva norma oficial mexicana obliga a las empresas que sea obligatorio ponerlo en la portada y además que sea un poco más visible. Sin embargo, las intenciones de la asociación civil era promover un nuevo etiquetado, que es, muy bien dice Sharon, el que se reformó en 2019, entró en vigor en 2020 y paulatinamente hemos ido avanzando. ¿Qué es que eso era uno de los argumentos de la asociación civil, que decía, es que el etiquetado que dice 200 gramos, todo eso es un etiquetado poco claro, que además de que tenemos déficits de educación, mucha gente, incluso los profesionistas, no entienden ni saben leer y interpretar este etiquetado. Este etiquetado yo estoy en favor porque es un etiquetado de advertencia. Y en México, como bien lo dijo la ministra en la sentencia, si bien es cierto, México es de los primeros países con sobrepeso y obesidad y enfermedades cardiovasculares. Por eso yo estoy en favor del nuevo etiquetado porque es de advertencia. Necesitamos advertirles a la sociedad de lo peligroso que pueden ser los productos en exceso. Muchas gracias, Brian. Miguel Ángel, tú estudias economía, ¿verdad? Es correcto, sí. Dentro de economía está el concepto no de elasticidad e inelasticidad, digamos, de los productos. Yo recuerdo en alguna ocasión haber estudiado, digamos, esta parte desde la perspectiva de los cigarros.
cuando empezó todo el tema de los cigarros, de poner una pequeña advertencia, imágenes fuertes, etcétera. Lo que recuerdo, al menos en ese estudio que leí hace algún tiempo, era que efectivamente al principio, cuando pones, digamos, el etiquetado o pones alguna serie de imágenes, tienes una baja en la demanda, pero después, como es un producto muy inelástico, vuelves a tener, digamos, el mismo consumo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que al final del día la gente empieza a obviar, digamos, ese tipo de etiquetados o ese tipo de imágenes, porque el consumo del producto es tan necesario, digamos, para las personas que, pues, no importa qué pongas al frente. ¿Te parece que en este caso las advertencias en materia de exceso de azúcares, exceso de sodio, exceso de calorías, etcétera, etcétera, se podría asimilar al caso de la inelasticidad vista o advertida por ejemplo, en la industria cigarrera? Pues poniendo un ejemplo muy claro, no es que la gente no supiera que las papitas tuvieran grasa. O sea, antes del etiquetado la gente sabía que tenía grasa y las consumían. Con la etiqueta de pila nutrimental o con la etiqueta de sellos, las siguen consumiendo. No hay un estudio, no hay datos que señale que la tendencia al consumo de ciertos productos azucarados con grasa o con exceso de sal esté a la baja. O permanecen igual o están al alza. Y esto no es propiamente de una etiqueta o no, es de la cultura, de los tiempos, de la capacidad económica. Son muchos factores los que influyen para que una persona decida si comer o no comer cierto producto. Si nosotros salimos a la calle, comer una ensalada puede estar entre los 80, 90, 100 pesos, barato, ahora sí que las encontramos económicas, y comer una hamburguesa o comer cualquier comida clasificada como rápida, pues son 50 pesos, 40 pesos, es decir, el costo es mucho menor. Y yo, realmente, no es que yo vea una etiqueta y diga, ay, no, tiene un sello, se ve feo, ya no me lo voy a comer. Y creo yo que la mayoría de las personas caen en esta situación y es por falta de educación nutrimental o nutricional. Ahora bien, si bien es cierto que México tiene serios problemas de obesidad y están, pues ahora sí que al alza, sí es algo que se tiene que atender, pero no es algo que vaya a dar resultados clasificándolo de alguna manera como terrorismo en las etiquetas. Esto no va a dar resultados. Yo recuerdo que cuando iba a la secundaria, en las clases de educación física, cuando bien me iba, nos daban un balón. O sea, no había clase de educación física. Y lo mismo pasaba en la primaria. Ojalá que esto ya haya cambiado, ojalá que sí se esté fomentando una cultura de educación física, ojalá que se incluyeran clases de nutrición en la educación básica, pero mientras esto no suceda, sean etiquetas de pila nutrimental, sean etiquetas de sellos, no va a dar resultado. Ahora bien, esto es una parte, viéndolo del lado del consumidor. Hay otra parte, viéndolo del lado del productor. Si bien es cierto que una etiqueta vale 5 o 10 centavos, pues nosotros podemos decir, es muy económico y es muy fácil que los productores lo cambien. Pero el problema de esto es que para que hagan ciertas etiquetas es en volúmenes y la cantidad de dinero que las empresas tienen que invertir es demasiado. Y hay pequeñas empresas, pequeños productores que no pueden cambiar o adaptarse a la norma oficial mexicana y en muchos casos esto lleva a la extinción o las lleva en el mejor de los casos a serios problemas a pequeños productores. Entonces, pues tiene varios aristas desde donde podemos ver este problema. Reitero, este etiquetado no da ninguna solución al problema de la obesidad en México. Muchas gracias, Miguel Ángel. Frida, ¿estás de acuerdo con Miguel Ángel? No, difiero completamente con Miguel Ángel y yo puedo afirmar con base en estudios que ha realizado el Instituto Nacional de Salud Pública y diversas instituciones de salud pública alrededor del mundo que el etiquetado de alimentos frontal sí cuenta con el sustento científico necesario y ha habido casos de éxito en el mundo donde este etiquetado frontal sí ha conllevado a que haya una disminución en el consumo. Obviamente, por el tiempo de la implementación, porque este etiquetado entró en vigor el 1 de octubre del 2019, aún es difícil poder ver con efectividad cuáles han sido los resultados, pero con base en un estudio que se hizo en Chile, se demostró que
con el paso de los años había habido una disminución de un 23.7% de consumo de alimentos con grasas trans, con alto nivel calórico, con alto nivel de azúcar. Y como bien menciona Miguel Ángel, pues si bien el problema de la obesidad y sobrepeso, sí le voy a dar la razón, no se va a resolver solamente con el etiquetado. Lo que sí es importante tener claro es que el problema de la obesidad y sobrepeso es un problema multifactorial. Hay cuestiones genéticas de por medio, también hay cuestiones ambientales, son los famosos determinantes sociales de la salud, la economía, la política, los medios de comunicación, las redes sociales, la cultura, todo influye. Y desafortunadamente en México hay condiciones idóneas para que haya un ambiente obesogénico, así es como lo determinan los salubristas, porque uno, los alimentos con menos nutrimentos son los más baratos. Dos, tampoco hay políticas efectivas fiscales, económicas, de política pública para que las personas tengan acceso a alimentos de calidad de forma asequible. Tres, tampoco hay políticas de activación física deportiva. Cuatro, tampoco hay una formación en educación nutrimental desde que uno está en niveles como la primaria, secundaria. A nadie nos enseñan por qué no debemos de consumir grasas trans, por qué no debemos de consumir azúcar en exceso, por qué las diferencias que hay entre azúcares añadidos y los azúcares intrínsecos de las frutas que tienen. Entonces, pues son un cúmulo de factores que pues nos ha llevado a ocupar el triste segundo lugar en obesidad y sobrepeso en el mundo. Por encima de Estados Unidos son 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas adultos tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, pues aplaudo que se haya hecho este etiquetado, y si bien va a haber personas que van a seguir consumiendo porque es normal, yo creo que como lo muestran los resultados de Chile, por lo menos 1 de cada 4 mexicanas y mexicanos sí van a tomar decisiones de forma más consciente al consumir alimentos. No sé si a ustedes les pasa, pero yo ya ahora cuando voy al Oxxo me di cuenta que todo tiene sellos, hasta lo que yo pensaba que era sano. Y pues termino consumiendo mejor unos cacahuates sin sal y un agua, a lo que yo antes en mi cabeza creía que esa barrita nutrimental me hacía bien, pero pues tiene 3 sellos de advertencia. Entonces, yo creo que como yo, sí hay otras personas que han modificado sus hábitos alimenticios y hemos tratado de ir por lo natural y por tratar de modificar nuestros patrones de alimentación en beneficio de nuestra salud y también en beneficio de todos, porque hay que recordar que nuestra salud individual impacta en la salud de los demás, ya que esos son costos que después el Estado va a terminar cargando, y desafortunadamente las enfermedades crónicas degenerativas han ido en aumento en nuestro país, y también si tuvimos tantas muertes de COVID-19 fue en parte por eso, porque tenemos una población que no es saludable. Sin duda, yo creo que todos coincidimos que lo que está detrás del etiquetado, de las advertencias, es un tema relacionado e intrínsecamente relacionado pues al tema de salud. Efectivamente, el tema de salud es un tema preocupante en México, como han expuesto todas y todos ustedes. El tema de obesidad es preocupante internacionalmente, estamos en los punteros internacionales. Y coincido, no se arregla con una sola medida definitivamente el tema de salud, es multifactorial, son distintas cosas lo que tienes que meter a la licuadora de soluciones básicamente para tener, digamos, un mejor resultado en distintas generaciones. Vamos a ir rápidamente a un corte. Regresando, me gustaría justamente que Sharon nos platique sobre los valores nutrimentales, porque como que está detrás, ¿no? Grasas saturadas, sodio, tal, pero creo que es importante, sobre todo para la audiencia también que nos ve en este momento, pues que conozca de qué estamos hablando. Digo, porque de entrada, pues más allá de que me diga tiene 10 gramos de grasas saturadas, pues ¿qué implica una grasa saturada, vaya? O sea, ¿qué significa eso en términos de mi salud o qué riesgos presenta eso a mi salud? Así que, por lo pronto no le cambien, regresamos en breve. Estamos platicando sobre el etiquetado en alimentos, acá en Derecho a Disentir.
¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Hoy estamos platicando sobre el etiquetado en alimentos. Lo que hay detrás del etiquetado de alimentos definitivamente es un cuidado en la salud. La salud en México presenta grandes riesgos, particularmente con enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, etcétera. Entonces es realmente importante que cuidemos, no únicamente es lo que consumimos, que estemos atentos a lo que estamos comprando, lo que le estamos ingiriendo a nuestro cuerpo, lo que hacemos, digamos, de actividad física, en fin, es un problema realmente grande, es un problema que además en términos de Estado es preocupante porque pues hay recursos limitados básicamente para la atención de gente con algún tipo de enfermedad crónica, entonces es muy importante que todos nos cuidemos y justamente una de las medidas con las que pues se ha impuesto por parte del gobierno es este tema del etiquetado en alimentos, advertencias que nos permitan hacer una mejor selección de los productos que consumimos para obtener la mayor cantidad de nutrientes y sobre todo para obtener una menor cantidad de riesgo sobre los productos que ingerimos diariamente. Platicábamos justamente antes del corte de esto, del riesgo a la salud, de la importancia de la salud y justamente los nutrientes, pero yo creo que es muy importante, particularmente para la audiencia, que conozcamos de qué estamos hablando cuando hablamos de nutrientes, de qué hablamos cuando vemos un exceso de sodio, qué riesgos presenta esto, qué riesgos presenta las grasas saturadas o qué son las grasas saturadas de entrada. Porque pues hemos escuchado muchas veces que hay grasas buenas, grasas malas, pero realmente pues no hay mucha definición sobre eso. Entonces, Sharon, cuéntanos desde tu experiencia cuáles son estos nutrientes y qué riesgos presenta, por ejemplo, las advertencias que señala este tipo de etiquetados. Bueno, pues este tipo de etiquetados, por lo que veo, presenta lo de exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de grasas saturadas, exceso de azúcares. Todo esto nos conlleva a, por ejemplo, exceso de calorías, ¿no? Nosotros tenemos en promedio, ¿no? Por ejemplo, que consumir de 1,800 a 2,000 kilocalorías al día, ¿no? En una persona adulta. Uh-huh. Pero, por ejemplo, una bolsa de papitas, ¿no? ¿Cuántas kilocalorías te dice que trae? Dice que por cada 100 gramos, su contenido energético es de 488 kilocalorías. Entonces, si tú te compras un paquete que tiene 64 gramos, ya estarías utilizando como un cuarto, ¿no? Más o menos del consumo total de kilocalorías que tú tendrías al día. Ahora, las calorías son 3 elementos los que componen las calorías, ¿no? Que son proteínas, carbohidratos y grasas, ¿correcto, no? Y lípidos, exactamente. Y de eso, digamos, se multiplica o tiene una cantidad específica de calorías cada uno. Cuéntanos. Sí, claro. Bueno, se supone que un estándar es de que de carbohidratos la dieta diaria son de 50 a 60% de la ingesta diaria. De proteínas es 20 a 25% y lo restante de lípidos. Entonces, imagínate, si nosotros estamos consumiendo esto que tiene de grasas saturadas, dice grasas trans 190 miligramos y de grasas saturadas 4.5 gramos, supuestamente. Entonces, ay, es que no tengo aquí mi calculadora. Entonces, estaríamos consumiendo más de lo que deberíamos de consumir en un día. Uh-huh. ¿Y qué son las grasas saturadas o qué riesgo implica, digamos, una grasa trans o una grasa saturada? Una grasa trans o una grasa saturada nos conlleva a problemas cardiovasculares. De acuerdo. Muchas gracias. Diego, platícame, ¿cómo ves tú el problema de salud en México? ¿Cuál es tu perspectiva desde las medidas que ha tomado el gobierno y sobre todo, qué nos hace falta hacer todavía para lograr reducir un mayor índice, digamos, sobre pues este tipo de enfermedades crónicas y demás? Estamos justamente en esta campana poblacional actualmente en donde una población, o sea, hay una concentración enorme de población que tiene unos riesgos altísimos realmente. Hay proyecciones que dicen que en unos años realmente no se va a dar abasto el sistema de salud del Estado pues, para atender todas estas enfermedades y demás. ¿En dónde estamos y qué nos falta?
Sí, bueno, la verdad es que cayó justo al punto. Aquí tengo una estadística propuesta del Día Mundial de la Obesidad apenas el 12 de noviembre del año pasado. Y nos platica el INEGI que en 2018 poco más de una quinta parte, es decir, el 22% de niños y niñas con menos de 5 años tiene riesgo a padecer sobrepeso por una mala ingesta de alimentación. El grupo de edad que reporta prevalencia más alta de obesidad es el grupo de 30 a los 59 años. 35% de los hombres y 46% de las mujeres padecen algún tipo de enfermedad y o obesidad. En las zonas urbanas, el sobrepeso en niños y niñas de 5 a 11 años representa el 18%, mientras que en las zonas rurales es del 17%. Y aquí está la prevalencia de sobrepeso en la población de 5 años o más por grupos, edad y sexo. Miren, se las comparto. Sí. Aquí está la gráfica, según el INEGI. Entonces, me parece que más allá sí, vivimos en una pandemia de COVID-19. Lo sabemos, pero desde hace mucho tiempo vivimos una pandemia de obesidad, de sobrepeso y de diabetes. Otros datos es que México es el país con mayor obesidad infantil del mundo y la nación con el mayor consumo de alimentos ultraproducidos de toda América Latina. Entonces, esto es un problema enorme. Yo comparto lo que dice Miguel respecto a una cosa y como también lo dice la autoridad. México, también culturalmente, pues nos hemos dedicado a también... por ejemplo, yo lo veo en la vida cotidiana con mi hermano y mi sobrino, que por ejemplo puede tener un niño y para que se ponga contento el niño le compra un chocolate, ¿no? O le compra unas frituras, unas papas. Es cultural y yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel sobre eso. Sí es cultural, pero también para que queremos que cambie lo cultural tenemos que iniciar con nosotros mismos. Estoy también totalmente de acuerdo con Frida. Hay estudios y, perdón Frida, que recapitule lo de Chile, en el cual México, pues bueno, se inspiró desde el 2016 con Chile, que ya está en la normatividad pues bien establecido. Solo que en México, como bien creo que lo comentó Sharon, pues se implementó las grasas trans, la cafeína y los edulcorantes para los niños. Y pues bueno, que también los envases en pequeñas porciones pues sí llevan advertencia, en Chile no llevan. Y los datos de Chile, justamente lo que decía Frida, lo que comentaba Miguel Ángel, que a lo mejor no había estudios, sí los hay en Chile, como lo comentaba Frida. En el 2019, a 3 años de la puesta en marcha del etiquetado, ya que fue en 2016, pues el Ministerio de Salud presentó los logros obtenidos debido a este nuevo etiquetado, y entre ellos destacan que disminuyó el consumo de bebidas azucaradas en un 25%. Los postres envasados cayeron de su consumo el 17%. Los cereales para el desayuno cayeron un 14%. Además, hablamos también de las empresas, pues tuvo que estas se regularan y redujeran un 25% aproximadamente de los azúcares usados en sus alimentos pues, que están elaborando. Entonces, me parece unos datos muy relevantes, muy importantes. A lo mejor en México no se han dado porque también la normatividad no tiene mucho tiempo para un estudio pues, muy complementario, pero lo que yo voy es de que sí es buena la advertencia, sí es bueno tratar de elaborar esta cultura de alimentación, y lo digo desde uno mismo, como lo dice Frida, y creo que nos pasa a todos, o todos racionalmente pensamos de que a lo mejor si diario consumimos unas papas, pues ahora no, ahora una vez a la semana, ¿no? Le tratamos de medir respecto a los diferentes etiquetados que puede haber en los alimentos. Entonces, completamente de acuerdo con mis compañeros. Aparte de esto, pues se tiene que tener salud, se tiene que tener buena alimentación, se tiene que tener, como bien lo dice Miguel Ángel, también un ejercicio, una práctica deportiva, pues que también pueda pues tener un equilibrio estable entre la ingesta y entre la quema de estas calorías. Muchas gracias, Diego. Brian, cuéntanos un poco sobre cuáles son tus percepciones sobre las intervenciones de tus compañeras y compañeros. Sí, son buenas aportaciones de todas y todos. Y a mí me gustaría enfatizar que sí es importante recordar que el principio pro persona que se establece en el artículo 1 constitucional es ley suprema, así como el derecho a la educación, el derecho a la nutrición adecuada y el derecho a la salud. Es decir, son ley suprema. Aquí la víctima no son las empresas. Yo no lo considero terrorismo en contra de las empresas. Al contrario, considero que el Estado está cumpliendo su obligación de regular. El sector privado debe de aplicar lo regulado, así como nosotros los ciudadanos, y ya nosotros como ciudadanos debemos de tener responsabilidad de consumir o no, pero con un lenguaje claro. Es decir, esto me hace daño, ya lo entendí mejor que con el otro etiquetado que era muy poco claro y que muy poca gente lo entendía. Ahora, en América Latina, uno de los etiquetados más innovadores lo implementó Ecuador en el 2014, que deja, si me permites, te muestro la gráfica.
que es el del semáforo. Dice alto en azúcar, bajo en azúcar, medio en azúcar. Este semáforo se ha considerado un poco, digamos, mejor que el que actualmente está en México. Sin embargo, como bien dicen los compañeros y las compañeras, México tiene serios problemas de obesidad y sobrepeso, y yo considero que para nuestras necesidades este etiquetado es correcto, porque como bien dice Frida, yo también ya voy al Oxxo y ya no nada que tenga un etiquetado de esto, y créanme que he bajado como 7 kilos. Entonces, sí ha funcionado y creo que va a seguir funcionando. Gracias. Muy bien, Brian, sí puedo dar testimonio de eso. Te ves más delgado definitivamente la última vez que nos vimos en persona, y eso que la cámara engorda. Miguel Ángel, te han mencionado varias veces tus compañeras y tus compañeros. Cuéntanos por alusiones personales. Claro, con todo gusto. Bueno, de entrada, México no es Chile. Ciertamente Chile es pionero en ese etiquetado, pero hay una diferencia. Ellos lo planearon conforme a sus necesidades y conforme a su situación social. Es cierto que es bueno voltear a ver a nuestro exterior, a las experiencias internacionales, pero no forzosamente lo que sucede en un país sucede en el nuestro cuando se tropicaliza una política pública. Y este es el caso del etiquetado frontal. ¿Qué quiero decir con esto? Es cierto que, bueno, la de los sellos se implementa en 2019 y ya pasó un año completo, todo 2019, todo 2020, 2 años, perdón. Ya hay elementos suficientes para decir que no bajó aquí en el país, o no hay un estudio nacional que así lo demuestre. Y no es algo que solamente pase con los alimentos. Cuando cambiaron las cajetillas de cigarros y pusieron estas imágenes de fetos, reticidas, 100 en número de cosas, no bajó el consumo de tabaco en nuestro país. Cuando ha subido o han incrementado el precio de bebidas alcohólicas, de propiamente cigarros, de alimentos procesados, hay un impuesto especial que se llama IEPS. Sí, sube el precio, los primeros meses, los primeros días la gente se abstiene y después vuelven a su consumo normal, porque no es que la gente no sepa que el alcohol le hace daño, o que los cigarros hacen daño, o que los alimentos procesados hacen daño. Ese no es el problema. Obviamente la gente es consciente de que le está haciendo daño. Es una cuestión cultural, es una cuestión de educación. Y la primera unidad formadora, la primera unidad en donde se imparte la educación, pues es la familia. Y si dentro de la familia seguimos consumiendo más allá de productos etiquetados, taquitos fritos, si seguimos con bueno, en el número de cosas que están en nuestra cultura, porque es parte de nuestra gastronomía, donde estamos acostumbrados a consumir grasa, pues es normal que el niño pues vaya a la tienda y compre papitas o demás situación, mientras que el papá siga dando unas papas, un chocolate o cualquier otra situación como premio para que dejen de hacer berrinche, pues va a seguir pasando lo mismo. Mientras en las escuelas no se nos enseñe a comer adecuadamente, pues vamos a seguir creciendo sin saber cómo hacerlo. Entonces, yo me sostengo en lo dicho, o sea, al día de hoy en México, en nuestro país, con la situación cultural y social que tenemos, no hay elementos para decir que este etiquetado ha ayudado a bajar el consumo. Sí, quizá en 1 o 2 personas, en un espacio más amplio, pero no, bueno, digamos que en lo micro, no en lo macro. Entonces, es ahí a donde tenemos que apostarle a una política pública que realmente impacte a la mayoría de la ciudadanía y no solamente cumplir una norma por cumplirla. De acuerdo, Miguel Ángel. Tenía la mano levantada Frida. Me están indicando que vamos rapidísimo a corte y regresando, Frida, voy contigo justamente para que comentes sobre lo expuesto ahorita por parte de Miguel Ángel. Ahora, pues justamente por eso te preguntaba, Miguel Ángel, si tú equiparabas ciertos productos alimentarios con el cigarro, que tiene una demanda pues muy fija, pues, o sea, realmente es un vicio que la gente pues no puede dejar de comprar, son lo mismo las galletas y demás, no lo sé. Ahorita regresamos, vamos con Frida, regresando del corte. No le cambien, estamos en Derecho a Disentir discutiendo sobre el etiquetado en alimentos. Volvemos. ¿Qué tal? Estamos de vuelta en Derecho a Disentir, estamos platicando sobre el etiquetado de alimentos. Frida, nos quedamos en el bloque pasado justamente con la intervención de Miguel Ángel, que sostenía, digamos, que dada la cultura dentro de México, dado que esta cultura sobre los hábitos alimentarios no había cambiado, entonces pues veía él poca efectividad en el etiquetado. Te escucho.
Sí, claro, respecto a lo que comentó Miguel Ángel, difiero porque efectivamente ha habido un trabajo extraordinario por parte de investigadores mexicanos del Instituto Nacional de Salud Pública, de la Facultad de Medicina de la UNAM y de otras instituciones de medicina en este país que sustentan que el etiquetado frontal de alimentos está diseñado conforme a la población mexicana. Como bien mencionó, si no me equivoco, Diego, no es igual el etiquetado que se implementó en México al etiquetado en Chile, porque hubo esas adecuaciones de acuerdo a la cultura, a cuestiones de economía del comportamiento, de psicología que tenemos los mexicanos. Entonces no fue como tal una tropicalización, como dijo Miguel Ángel, de lo que se implementó en Chile, sino más bien fue una adaptación a las necesidades que tiene nuestro país. Y si bien, pues obviamente vivimos en un país muy homogéneo, muy diverso, dependiendo las regiones, los patrones de alimentación, no hay que olvidar que el etiquetado solamente es una medida de las múltiples que se requieren para combatir el problema de obesidad y sobrepeso en nuestro país, que de acuerdo con datos de la OCDE, si seguimos como vamos, en 30 años la esperanza de vida de las y los mexicanos va a disminuir 4.3 años y también el gasto en cuestiones de sobrepeso y obesidad y enfermedades crónicas degenerativas como la diabetes, como las enfermedades cardiovasculares, como la hipertensión, etcétera, va a representar el 10% del gasto total en salud. Y si de por sí hoy en día ya el Sistema Nacional de Salud no puede, no sé qué va a pasar en 20, claro, 30 años cuando toda esta población de 20, 30 años tenga en 10 años diabetes, tenga enfermedades renales, tenga hipertensión, o sea, va a ser absolutamente insostenible. Y también quiero recalcar que si bien la salud repercute en lo individual, las empresas tienen una gran responsabilidad y ojalá a partir de este etiquetado hagan cambios en las recetas de los medicamentos, de los alimentos, porque no es posible que todo lo que haya en el súper esté lleno de sellos. Y hay otros países donde son las mismas empresas que han tenido que hacer reformulaciones de sus recetas para que los alimentos tengan más nutrimentos y no estén compuestos de tantos azúcares, de tantos alimentos, de tantos químicos, sino tengan una composición más natural y más benéfica para todas y todos. Entonces, pues es una labor tanto del sector privado, el sector público y de la sociedad para combatir este gran problema que pues México está enfrentando y que se va a hacer más grande si no hacemos algo. Yeah. De acuerdo. Muchísimas gracias, Frida, por tu intervención. Sharon, si quieres voy contigo, tus conclusiones de manera muy breve sobre el caso. Bueno, mi conclusión es que no importa qué etiquetado tengan los alimentos, si pues como menciona mi comiendo aditivos y cosas dañinas para la salud, a pesar de que nosotros somos pues un poco conscientes de lo que esto puede conllevar, ¿no? Y también creo que sería muy importante el hecho de implementar educación en cuanto a nutrición, en cuanto a una alimentación saludable y pues todo se... De acuerdo, muchísimas gracias. Entonces, ampliar, digamos, el rango del etiquetado e implementar también una mayor educación en términos nutricionales a lo largo de la vida de las personas y supongo que sobre todo en épocas tempranas. Muchísimas gracias, Sharon. Brian, voy contigo, tus conclusiones del caso de hoy. Sí, pues este caso fue muy polémico porque de por medio hubo conflictos empresariales, ¿no? Que son bastantes grandes porque fue un golpe a la publicidad falsa, al marketing empresarial, que de por medio están las vidas. Por eso yo recalco que el principio pro persona, el derecho a la salud y el derecho a la alimentación son principalmente el centro, muy independientemente de los intereses empresariales. Por eso considero yo que este etiquetado
el que se acaba de implementar de 2020 es adecuado a nuestras necesidades y sí va a impactar en la salud pública. Y me dio mucho gusto estar en tu espacio, conocer a las compañeras, a los compañeros. Un fuerte abrazo. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Brian. Un fuerte abrazo también de vuelta. Gracias por tu participación, como siempre. Miguel Ángel, voy contigo. Tus conclusiones. Tu derecho de sentir, ejércelo. Muchas gracias. Sí, bueno, lo que mencionaba Frida, eso es tropicalizar una política pública, exactamente hacer la adaptación, pero no deja de ser eso, una adaptación. No se creó de cero según nuestras necesidades. La efectividad de una política pública no se va a medir en cuántos sellos tenga una etiqueta. La efectividad de la política pública se va a medir cuando se deje de consumir, cuando caiga el consumo de esos alimentos. Y obviamente de que sí hay una corresponsabilidad entre gobierno, sociedad y empresas para que esto pueda suceder, y es con la educación. Simplemente con educación. No hay otra forma de hacerlo. Obviamente todos coincidimos en que es un serio problema en la salud pública. Se tiene que atacar por todos los lados posibles, pero con medidas que realmente den resultados. Vamos a hacer todo lo posible para que esto llegue a las escuelas, para que los niños se eduquen o se reeduquen nosotros y se pueda bajar el consumo de esos productos. Les agradezco el espacio y les mando un saludo a todos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por tu participación. Saludos de vuelta y esperamos verte pronto acá, como siempre. Diego, voy contigo. Gracias. Danos tus conclusiones. Sí, ¿Con pues, qué quieres que se quede la audiencia? Pues totalmente de acuerdo con lo que platicaron todos mis compañeros. Efectivamente, bueno, en mi caso, no me atrevería a dar algún tipo de información tan, pues tan apretada a este tiempo. No pudiese dar algún tipo de resultados. Yo esperaría que tengamos un rango más amplio de tiempo para poder hacer unos estudios y un análisis más, más consensuado y más científico. Por otra parte, sí al etiquetado claro, sí a la información clara también, o información clara oportuna, sí al acceso del conocimiento general de toda la gente y no también a la desinformación. Entonces, completamente de acuerdo al nuevo etiquetado, completamente de acuerdo con la sentencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también completamente de acuerdo en que esta situación es una responsabilidad colectiva. No únicamente al gobierno le va a competir, no únicamente a los ciudadanos ni a las empresas. Es completamente compartida y pues ya quedará también en nosotros tratar de pues adecuarla respecto a lo que estamos viviendo y pues también ejercitarse todos y hacer una cultura del ejercicio y de la prevención de la salud pues más oportuna. Muchas gracias. De acuerdo contigo. Muchísimas gracias a ti, Diego. Bienvenido a tu espacio. Esperamos verte pronto por acá. Frida, pues ahora sí que dos comentarios al final a forma de conclusión, porque pues en tu primera intervención era una respuesta al bloque anterior. Sí, muchísimas gracias, Amadeo. Gracias por el espacio. Fue un gusto compartir esta discusión con mis compañeras y compañeros. Y solamente me gustaría destacar lo que comentó Diego, que aún no ha pasado el tiempo necesario para que tengamos la evidencia científica para hacer estos estudios de resultados y de impacto para ver si efectivamente esta medida ha sido exitosa en México. Pero me uno con lo que dijo Diego al final, de sí al etiquetado frontal de alimentos, sí a la garantía por parte del Estado del derecho a la protección de la salud, del derecho a la alimentación asequible y adecuada y el derecho a la información. Como también bien dijo Brian, el Estado tiene un rol protector y de acuerdo con el principio pro persona, pues estoy a favor de tanto lo que emitió la ministra Yasmín en su momento con este amparo, como por los cambios normativos que se hicieron a esta NOM 051 en el 2019. Y pues eso sería todo. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti, Frida, por tu participación, al igual que al resto de ustedes, Sharon, Miguel Ángel, Diego, Brian, muchas gracias, como siempre, levantando el nivel del programa definitivamente. Yo creo que es un tema que nos da para discutir muchísimo. Coincido en el sentido de que es una medida todavía bastante temprana y no hemos visto los resultados. No me queda del todo claro, digamos, qué tan adictivo puede ser ciertos productos, como en el caso del cigarro, de que no establezca, digamos,
pues algo que te haga rechazar cierto producto, controlar tu consumo constante. Yo creo que la moneda todavía sigue bastante en el aire. La verdad es que soy bastante optimista al respecto de el etiquetado en términos precisamente de tener una mayor conciencia sobre lo que se consume, y no es de que dejarlo, o sea, seguramente no lo dejas de consumir en absoluto, pero definitivamente tienes más cuidado con qué regularidad lo haces, y eso de entrada yo creo que es un gran beneficio. Coincido también, digamos, con el resto de las posiciones que han expuesto, que se necesitan muchísimas políticas públicas alrededor del tema de salud, del tema de prevención de riesgos de salud, porque el problema es grande. Como han dicho ustedes, la curva demográfica, digamos, la campana está por llegar en unos años a la parte poblacional más densa que tenemos hoy en día, que efectivamente son personas de 20 a 30 años, pero que en 20 años pues, van a tener una serie de enfermedades crónicas importantísimas y van a ser un grueso de la población que el Estado difícilmente podrá enfrentar, digamos, ese reto de salud y demás. Es obligación, digamos, de esta generación también tomar más cuidado, más conciencia. Yo aplaudo, digamos, esta medida, aplaudo también la sentencia de la Corte en este sentido. Así que, pues nada, a seguirse cuidando y a crear conciencia también alrededor de nosotros sobre lo importante que es nuestra salud, como bien decía, no únicamente en lo individual, sino en lo colectivo. Así que, pues ya saben, Justicia TV, su casa, Derecho a Disentir, su programa, así que espero verles pronto en otra edición, ya sea conmigo, y como siempre, acá nos vemos todos los días de lunes a jueves a las 9 de la noche en Justicia TV. Esto fue Derecho a Disentir, mi nombre es Amadeo Díaz Moguel, hasta la próxima.